Amén, hermano, que el Señor le bendiga. Yo quiero hacer este video para corroborar con un mensaje que se ha estado dando en las redes sociales acerca de los zombies, de una enfermedad, una pandemia que está cerca, muy cerca, una enfermedad que está, una pandemia la cual hará devastaciones, hará devastaciones. Yo quiero corroborar con este mensaje acerca de eso. No les voy a contar ahorita el sueño los voy a contar en otra, o la revelación, se la voy a contar en otra transmisión, pero ahorita yo quiero simplemente tocar ese mismo punto, pero no decir el sueño. Quiero dar una palabra antes de iniciar a hablar acerca de esto, porque hay muchas cosas grandes y profundas. Muchas veces no las entendemos, pero yo sé que Dios ha estado llamando, Dios ha estado tocando los corazones y las mentes, y grande Dios y ha estado usando los labios de sus siervos. Por ahí en las redes anda nuestro pastor, el pastor Emmanuel Zambrano, y quiero colaborar con ello porque Dios está llamando, Dios está llamando. Mi nombre es Emmanuel Herrera González. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo quiero colaborar con esto. Dice aquí Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7 versículo 11. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concebirá maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Hermanos, Dios es grande. Uno de los puntos principales y tan hermoso es que nosotros le pidamos la dirección a Dios. Nosotros debemos de aprender y reconocer que nosotros, sin la guía del Espíritu Santo, no somos nada, no somos nada. Él es el quien nos ayuda, nos prepara. Nosotros de nuestras propias fuerzas somos inútiles, no somos nada. Y cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, es ahí donde nosotros actuamos conforme a nuestra propia opinión, conforme a nuestra propia inteligencia, conforme a nuestra capacidad, que son inútiles. Yo sé que Dios ha estado hablando a tu vida, a mi vida, de diferentes formas. Pero para ello, también nosotros debemos de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando nosotros también aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo, siempre vamos a buscar la dirección, la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto, hermanos, acerca de los zombies,
Dios me dio esa revelación. Déjeme decirle que cuando se vino la pandemia de esta enfermedad que se levantó ahorita el 2000, ¿cómo se llama? Cuando pusieron la vacuna, el coronavirus. Cuando se vino esa enfermedad del coronavirus, Dios me dio esa revelación. Pero hermanos, yo inexperto, yo sabía que algo se venía y a los pocos días cuando se vino fue esa enfermedad terrible. Dios me lo mostró, Dios me habló. Después de ello, hermanos, usted vio cómo las iglesias se devastaron, ya no perseveraban, ya no querían ir a los cultos por el miedo de que se pudieran contagiar. Para ese mismo tiempo, igual cuando el Señor me mostró que era necesario que nosotros nos azocáramos bien las agujetas del calzado y nos pusiéramos firmes en forma de batalla. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia ya no quería asistir, ya no quería servir a Dios, ya no quería, siempre se la pasaba o tomaron un pretexto para estar en sus hogares. Y el Señor esa vez me habló y me dijo que es necesario que nos azocáramos nuestro calzado, que nos amarráramos bien las agujetas de los zapatos para poder caminar firmes en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, porque cuando nosotros nos ponemos el calzado y no nos amarramos las agujetas, cuando nosotros vamos caminando, no caminamos firmemente porque se nos va como queriendo salir el calzado y no caminamos con una firmeza, sino caminamos más lento o caminamos con ese miedo o ese temor de que se nos salga el zapato o nos vayamos a lastimar el pie. Pero cuando nosotros nos azocamos las agujetas, se siente una firmeza en nuestro pie, en nuestras piernas se siente una firmeza. Y eso me habló aquella vez. Y eso nos hizo, hermano, a poder hacer cultos en los hogares. No se puede hacer en los cultos en los hogares, en las iglesias, vámonos a los hogares. Y empezaron a hacer grupos y estuvimos trabajando para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo en los hogares. Qué lindo es Dios. Bendito sea su Santo Espíritu. Pero hermanos, ahora esto de la pandemia, esta pandemia terrible que viene de zombie. Déjeme decirle que aquellos cristianos que puedan mirar esta transmisión, si estás caminando falsamente, si estás caminando de una forma indiferente ante nuestro Señor Jesucristo, si dentro de la iglesia nosotros aparentamos ser cristianos, pero en el mundo, afuera de la iglesia, nos hacíamos de las redes sociales, de mirar cuánta basura. Si fuera de la iglesia, nosotros tenemos un comportamiento muy diferente. Todavía tienes un poquito de tiempo. Probablemente la misericordia de Dios te alcance. Probablemente la misericordia de Dios te alcance. Probablemente la misericordia de Dios te alcance. Hazlo de todo corazón. Dios escudriña la mente y el corazón. Hermanos, porque muchas de las veces nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos la reacción de esos hipócritas. Porque hermanos,
Esas personas las podemos ver afuera de las iglesias, hermanos, y son palabreros, hablan hasta por los codos. Donde hay mucha palabra no falta ungüento, no falta pecado. El que habla mucho en algo va a pecar. Y afuera, hermanos, tienen un comportamiento acerca de cuánta basura miran. Pero hermanos, los podemos ver con nuestros ojos que cuando entran a la iglesia, calladitos, aparentan ser algo que no lo son. O levantan las manos y hablan fuerte, glorificando a Dios. Si es posible, hasta para orar, oran con la voz en alto, hablando cosas elocuentes, aparentando algo que no lo son. Hermanos, yo estoy hablando esto porque déjeme decirle que Dios va a barrer, va a limpiar las iglesias. El juicio empieza por casa. El juicio de Dios empieza por su casa. Él va a barrer, Él va a limpiar. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos palabras en la que podemos encontrar que Dios va a limpiar su pueblo, Dios va a limpiar su grey. Todo lo que nos sirve será sacado. O dice la palabra de Dios que la paja primeramente, la paja será atada en manojos y será echada al lago de fuego. Y después el grano, la semilla, la legítica, el fruto, será levantado y llevado al granero de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde queremos estar. Todos aquellos que tengan el privilegio de mirar esto, acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo de todo nuestro corazón. Pero como les decía desde el principio, nosotros no lo podemos hacer de nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Si nosotros hablamos con nuestro Señor Jesucristo y le decimos, Señor, guíame, yo no me quiero perder, no importa que trates en mi vida, no importa que me encamen, no importa que pase lo que pase, pero hazme reaccionar. Sé tú quien me diriges, quien me pueda dirigir. Esta enfermedad, esta terrible pandemia que viene, hermanos, va a arrasar con a todos aquellos hipócritas sinvergüenza que amamos a Dios de dos caras. Que por un lado le damos el frente a Dios, cuando se trata de adorar a Dios le damos el frente y el rostro con una cara angelical, pero apenas acaba el servicio de adoración, somos otra cara. Hermanos, ¿se agrada a Dios de esto? Analízalo no en tu propia opinión. Entra en el Espíritu y analiza. ¿A Dios le agrada esto? ¿Dios se agrada de eso? Si a veces a nosotros como cristiano, o el verdadero cristiano, porque aquí estamos hablando del verdadero cristiano, no de esos sinvergüenzas. Si el verdadero cristiano, hermanos, podemos apercibir eso y vemos a aquellas personas así y nos causa náusea de cómo es que aparentamos amar a Dios, cuánto más Dios que todo lo sabe y escudriña la mente y el corazón. Y muchas de las veces nosotros como iglesia nos abasamos que porque Dios es amor, Dios es ternura, Dios es una miel. Eso es lo que conocemos. Pero no sabemos que Dios es fuego consumidor. ¿Qué fue lo que leímos ahorita aquí en el pasaje? Que Dios está airado contra aquellos
que se la viven practicando la iniquidad. Hermanos, Dios no puede ser burlado ni engañado. Busquemos a Dios, mis hermanos. Dios, ¿saben por qué les digo que Dios va a barrer con todo eso, esa basura que hay dentro de la iglesia? Porque Dios va a pasar a la iglesia por el fuego. Y todo lo que sea hojarasca se va a quemar. Dios va a pasar por el fuego a las iglesias. Todo lo que sea basura se va a quemar. Mas el oro será refinado. Sí, oye, hermanos, amamos a Dios nosotros, o sea, las personas que se mantienen firmes, estamos buscando a Dios de una manera qué linda, hermanos. Pero también vamos a ser pasados por el fuego. ¿Para qué? Para sacarnos ese brillo, para pulirnos, brillar aún más en medio de la oscuridad. Bendito sea Dios. Porque hermano, la transformación de los santos que viene es para un pueblo sin manchas y sin arrugas. Entonces es necesario que pasemos todos por el fuego. Para que lo que sea oro se le va a sacar brillo, va a ser pulido. Pero lo que sea basura se va a quemar. Y esta pandemia que viene, hermanos, se las voy a contar en otra transmisión. Pero esta pandemia que viene, hermano, con respecto a lo que Dios me mostró en esa revelación, todos aquellos que están mal parados, Dios los va a barrer, Dios los va a barrer. Y no va a haber tiempo de pedir misericordia, no va a haber, probablemente va a llegar el momento cuando veas las reacciones en su apogeo. Vas a clamar a Dios, pero ya no va a haber misericordia. Si hay misericordia, bendito sea Dios, que Dios te alcance, que Dios alcance a aquellos hermanos, pero aquellos que están mal parados y Dios le ha estado hablando de una y de otra y de otra y de otra y de otra y de miles de formas, no han hecho caso. Cuando venga eso terrible, entonces probablemente vas a sentir una conmovisión en tu ser y vas a decir, hoy sí me arrepiento, sin vergüenza, no seas mentiroso. Si nunca hiciste caso a la voz de los profetas que antes te hablaron, de quienes te hablaron con sinceridad, con la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tocaba tu mente, tu corazón, hablándote, arrepiéntete, afírmate con nuestro Señor Jesucristo y no lo hiciste, ¿a poco vas a tener la capacidad para arrepentirte en ese momento? No, mi hermano, tú vas a sentir algo, ¿por qué? Porque vas a sentir la conmoción desesperante de lo terrible que viene, pero no va a ser de corazón. Hasta en eso hay que saber discernir el movimiento del corazón y el movimiento del Espíritu de Dios. Sí, hermanos, porque muchas de las veces nosotros también nos conmovemos cuando sentimos el dolor, la aflicción. ¿Por qué? Porque nos duele. Pero es muy diferente cuando nosotros lo sentimos de todo corazón buscar a Dios. Porque muchas de las veces hasta es notorio en casos terribles. Cuando viene la aflicción, cuando viene el dolor, ahí estamos de hipócrita con nuestro Señor. Señor, gracias, bendito eres, gracias, hoy tú eres santo, hoy de aquí en adelante te voy a buscar. Pero apenas te compones, apenas entras en salud estabilizada y puedes pararte y puedes trabajar y hacer lo mismo, vuelves al vómito, vuelves a hacer lo que no le gusta a Dios, vuelves a hacer lo que no le agrada a Dios. Juicio viene para todos aquellos que están mal parados ante el camino de Dios. Afirma tus pasos, como lo que te dije. Y vuelvo a retomar en este momento ese sueño. Azócate los zapatos. Entra en esa firmeza y busca a Dios de todo corazón.
El que busca a Dios de todo corazón, antes de que va a iniciar el culto, está de rodillas clamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo para las bendiciones. Ayuna, ora, le busca en las madrugadas. Dice la palabra de Dios en Proverbio que el que de madrugada le busca, ese le va a encontrar. Le va a encontrar. Entonces, si no oramos de madrugada, le hemos encontrado. Hermanos, este sueño de cuando me dijo de que nos azocáramos el calzado, fíjate que esa revelación la tuve, pude ver el apóstol Pablo en el sueño, bendito sea Dios, pude ver al apóstol Pablo en ese sueño, que él estaba con un pastor que yo conozco, y ese pastor que yo conozco es miedoso. Esta enfermedad del COVID que vino, usted lo hubiera visto, sin vergüenza, huyéndole a la enfermedad. Entonces, ¿en quién creemos? Pude ver al apóstol Pablo platicando con ese hermano, con ese siervo, ese varón. Y el apóstol Pablo, y hermanos, él estaba hablando con el apóstol Pablo, y yo estaba sentado digamos que en la misma mesa, ellos sentados ahí, escuchando la plática que ellos tenían. Y el apóstol Pablo le decía a este varón, mira varón, no digo nombre, porque se va a levantar una polémica terrible. Le decía el apóstol Pablo a este siervo, mira, tú no me vas a entender lo que yo te voy a decir. Tú no me vas a entender lo que yo te voy a decir. Pero la iglesia sí lo va a entender. La iglesia sí lo va a entender. Hermanos, si el apóstol, yo me hago esta pregunta, si el apóstol Pablo le decía así a este pastor, que tú no me vas a entender lo que te voy a decir, pero la iglesia sí lo va a entender. Entonces yo no digo, ¿él es del pueblo de Dios entonces? Si la iglesia lo va a entender y él no lo entendía, entonces está bien ante los caminos de nuestro Señor Jesucristo, está firmado, tiene una fe fundamentada en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, Dios nos guarde. Porque a veces estamos en ministerios, en los caminos de Dios y somos unos hipócritas y sinvergüenzas que no creemos a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que predicamos? Santo eres, Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le decía a este varón, tú no me vas a entender lo que te voy a decir, pero la iglesia sí lo va a entender. Es tiempo de que nos amarremos los zapatos. Que no se aflojen las agujetas de tus zapatos. Amárratelos bien. Y ahí se cortó esa revelación. ¿Y qué es lo que podemos entender acerca de esto, hermanos? El apresto del Evangelio. Bienaventurados son los pies. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, bienaventurados son los pies de los que anuncian la paz. La palabra de Dios. ¿Cuál paz? Nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Bienaventurados son los pies de los que anuncian la paz. Es necesario azocar nuestras agujetas y hablar con firmeza, con fundamento, hermanos. No titubeando de lo que estamos hablando, hermanos, porque yo te puedo hablar y decir, yo conozco a un Cristo de poder, o puedo hablarte de un Cristo de poder, pero ¿en verdad lo conozco? ¿En verdad sé lo que estoy hablando? ¿A un Cristo de poder? Es por eso que yo te digo, hermano, y yo también puedo corroborar con la Biblia en mi vida, en mi mente, y puedo afirmar esto, de que te digo que la iglesia de Dios va a ser barrida y sacudida.
Dios quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas. Bendito sea Dios. Prepárate. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Prepárate, mi hermano. Prepárate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios bendiga a nuestro hermano pastor Emanuel Zambrano, que también está hablando arduamente acerca de esto. Cuando yo tuve esta revelación, hermano, acerca de estos zombies, yo sabía que, digo, esto va a venir, pero hermano, yo digo, ¿cómo reafirmar o cómo tener una afirmación de que esto es verdad? Y hermano, metiéndome a YouTube, encuentro estos mensajes que ha estado subiendo el siervo de Dios, Emanuel Zambrano, perdón, no sé si es Zambrano o Zambrano, es Zambrano, Emanuel, igual que mi nombre, Emanuel, doble M, Emanuel, mi nombre es Emanuel Herrera. Dios bendiga a este varón, Emanuel Zambrano. Sigue hablando la palabra de Dios, y esto lo estoy haciendo para corroborar con él, para afirmar, para que todo aquel que quiera buscar acerca de esto, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Prepárate, Cristo está a las puertas, Cristo está a las puertas, Cristo está a las puertas. Prepárate y afirma tu corazón con Dios. Una sinceridad. Dios anhela de nosotros una sinceridad, una sinceridad, una sinceridad. Hay tantas cosas que podemos hablar, hermano, que reacciones de cristianos que la verdad están sumamente reprobadas, pero Dios va a pasar por prueba a la iglesia, y al que se va a afirmar, se va a afirmar, y al que se va a barrer, se va a barrer. Bendito sea Dios. Por eso te digo, prepárate, porque todo aquel que esté mal parado ante los caminos de Dios sufrirá grandes pérdidas, sufrirá grandes consecuencias. Dios te bendiga, mis hermanos, y bendito sea Dios. Dios te bendiga. Y en otra transmisión voy a hablar del sueño, de esta revelación acerca de los zombies. Pero no quiero hacerlo ahorita, porque esa transmisión quiero hacerlo, o grabar ese video en un campo. Ya más o menos tengo en la mente dónde lo voy a hacer. Quiero contar ese sueño en un campo abierto, allá en el monte, en el campo. En el campo quiero hacerlo. Bendito sea Dios. Y ahí voy a contar esa transmisión, contarles el sueño, y se los voy a subir para que ustedes puedan saber de cómo Dios me mostró esta revelación acerca de los zombies. Y esa revelación, hermano, de lo que yo entiendo, es algo decretado, es algo decretado. Como yo lo vi en el sueño, es algo decretado para todos aquellos hipócritas que buscamos a Dios de una manera reprobada. Dios va a barrer la iglesia, Dios va a barrer su iglesia. Por eso te digo, prepárate y afírmate. Si esta pandemia no ha venido, probablemente tienes la oportunidad de afirmar tu paso con el Señor. Afírmate, hermanos, porque te vuelvo a decir, conforme al sueño que yo vi, esa persona me decía, ya no tiene caso que reprendas, ya no tiene caso que lo hables, porque ya viene la pandemia. Y es por eso que probablemente yo te digo, probablemente tienes la oportunidad de arrepentirte. Afirma tus pasos. Porque como en el sueño me habló, me dijo, ya no tiene caso que reprendas, ya no tiene caso que lo divulgues, porque esto ya viene. Y va a abrazar como fuego abrasador a todos aquella hojarasca que será consumida terriblemente. Prepárate en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Soy Emanuel Herrera González, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Y Dios bendiga a todos aquellos varones esforzados que están hablando la palabra de Dios acerca de esto que viene. Dios bendiga a nuestro hermano Emanuel Zambrano. Dios lo bendiga. Y a todos aquellos, no he visto más transmisiones de otro varón que esté hablando acerca de esto. Pero me estoy enfocando más en él, de este varón de Emanuel Zambrano, porque él ha estado constante hablando acerca de esto. Bendito sea Dios, Dios me los bendiga. Y echémosle, hermano, las ganas. Les vuelvo a decir, azoquémonos el calzado de vuestros pies. Dios me los bendiga.
y prontamente volveré a subir este video para que usted pueda mirarlo. Aunque usted vea ahí la pantalla de inicio del campo, ahí de un campo abierto, ahí estaré hablando acerca de este sueño, reafirmando que esta pandemia de zombies es algo decretado que viene porque viene. Agárrate, mi hermano, agárrate, porque Dios no anda con juegos. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y si simplemente conoces a Dios como amor, lo vas a conocer por fuego consumidor, ya lo vas a conocer por fuego consumidor y sabrás que no simplemente Dios es amor, sino que también es fuego consumidor. Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.